¿Qué hubo, parceritos? Aquí está de nuevo el Rick Fanfic trayendo contenido de pura calidad. Hoy traigo un nuevo fanfic Kitsune Road, la reescritura, capítulo 1. Como saben, este fanfic no es mío, es de el link de su página en la descripción. No olvides dar tu poderoso like, suscribirte y compartir, eso me ayudaría mucho. Sin más que decir, empecemos. Arco. Iniciación. Capítulo 1. Un nuevo camino. Kakashi, el mejor Jonin del cuerpo de Shinobi de Konoha, nunca se había sentido más culpable que en ese momento. Para él, eso debía considerarse un gran logro. Si el hombre de cabello plateado fuera honesto consigo mismo, no podía evitar sentir que toda su vida estaba marcada con hitos hechos de las tumbas de todos los que amaba. Si permitía que su mente divagara, casi siempre se concentraba en ese hecho. Se detuvo en lo que vio como un legado de nada más que fracaso una y otra vez. Tal como estaban las cosas, se sintió más culpable por su hito más reciente. Una vez más le había fallado a Naruto. Durante los últimos 12 años parecía que esa era una frase recurrente en su mente. Seguro que podría continuar y colocar todas sus deficiencias hacia el chico antes de a los pies del Consejo de Ancianos, o más específicamente de Danzo. Entendió que los ancianos y Danzo no odiaban a Naruto, a su manera idiota, cada uno pensó que estaba protegiendo al niño y a Konoha por la forma en que manejaron la pesadilla política que podría haber sido la herencia y el estado del niño siendo públicamente conocido. A lo largo de la corta vida de Naruto, a Kakashi se le prohibió adoptarlo cuando era un bebé, se le prohibió actuar como su cuidador, se le prohibió adoptarlo una vez más cuando lo sacaron del ambiente abusivo del orfanato, se le prohibió comprometerse a sí mismo y, por lo tanto, a los pocos activos restantes del casi extinto clan Ataque al clan Uzumaki, que el Consejo Civil también parecía estar tratando de barrer debajo de la alfombra, enfureciendo aún más al ex capitán Anbu. Sin embargo, a pesar de todo eso, de todos esos fracasos, Kakashi había creído en la tranquilidad de Lord Tirt. El viejo Sarutobi había consolado repetidamente a Kakashi cuando estaba a punto de estallar y decirle cómo al final todo saldría bien. Sarutobi se había probado a sí mismo hasta cierto punto. Se aseguró de que Kakashi fuera el jefe del destacamento de seguridad de Naruto cuando no fuera absolutamente necesario para las misiones fuera de la aldea con su equipo. Le había permitido dejar regalos y ayudarlo siempre que podía salirse con la suya. También se sintió bien cuando Naruto mencionó brevemente en una conversación ociosa sobre un Anbu que le gustaba por encima del resto, que parecía ir más allá, mientras que Sasuke y Sakura habían estado más interesados en por qué Naruto parecía tener su propio destacamento de guardia Anbu como Sasuke. A esa edad, Kakashi había disfrutado de la calidez de saber que sus pequeños dones habían ayudado al niño que veía como su hermano pequeño. El viejo Hokage también se había asegurado de que Naruto fuera colocado en su equipo a pesar del argumento de los mayores de que había demasiados VIP juntos. Kakashi había esperado que finalmente pudiera vincularse verdaderamente con Naruto, hasta que Danzo se reunió personalmente con él. Lo que más le molestó fue que al final había sido persuadido por el argumento de Danzo. Sasuke era más un riesgo de fuga, por lo que necesitaba ser el enfoque principal de Kakashi. Debía hacer que amara a Konoha, bañar al mocoso con tanto apoyo y entrenamiento como fuera posible. ¿A quién le importaba si el pequeño traidor en ciernes se lo había ganado? Kakashi iba a enseñarle incluso su propio jutsu característico para darle una ventaja en los exámenes. Eso le recordó otro de sus peores momentos. Esa mirada de traición y dolor en los brillantes ojos azules de Naruto cuando había pedido entrenamiento para los próximos exámenes finales y Kakashi aparentemente lo había descartado para entrenar a Sasuke en su lugar. Esa mirada mientras esos cielos azules se oscurecían con una emoción sorprendentemente bien escondida fue casi suficiente para que lo acusaran de insubordinación y rechazara las órdenes del consejo y de Lord Tirt. Después, acudió inmediatamente al tercero y casi le rogó que lo ayudara a encontrar una solución. Nuevamente, el viejo mono apareció y le contó sobre la presencia de Jiraiya en las aguas termales. Todo lo que necesitó fue darle a ese idiota de Ebisu la sugerencia de entrenar el agua caminando en las aguas termales y simplemente dejó que la personalidad extrañamente caballeresca de Naruto lo llevara a confrontar a Jiraiya por espiar a las mujeres allí. En la humilde opinión de Kakashi, Jiraiya se merecía cada parte de la paliza que recibió de esas mujeres que Naruto alertó. Kakashi podría respetar a Jiraiya por algunas cosas, pero nunca olvidaría cómo casi abandonó a Naruto para ir deambulando por las naciones elementales en lugar de cuidar al niño.
Los recuerdos de ver a un Naruto triste y solitario luchando por contener las lágrimas en un apartamento frío y solitario, o tener que saltar para salvarlo de otra paliza de los aldeanos fanáticos, habían quemado durante mucho tiempo el puente de Kakashi. Siempre le gustaba Jiraiya como algo más que un shinobi fuerte. Y autor decente. Aunque tal vez parte de esa ira se debió a que el propio Kakashi no tenía derecho legal a intervenir como guardián de Naruto. Si hubiera sido menos tonto cuando era niño y no hubiera rechazado la oferta de adopción de Minato-sensei por orgullo, habría sido legalmente el hermano mayor de Naruto y podría haber intervenido. Ahora, sin embargo, era demasiado tarde para compensar esos viejos fracasos. Los últimos momentos de ver a Naruto quedarían grabados para siempre en su mente gracias al Sharingan. Podía verlo como si todavía estuviera frente a él. El cuerpo pálido, ensangrentado y flácido que era Naruto Uzumaki, su alumno y cargo, su hermano en todo menos sangre, fue levantado por un extraño enmascarado vestido claramente como un miembro de Akatsuki. Era obvio que había habido una pelea previa cuando Kakashi llegó al Valle del Fin. Kakashi sabía que las cosas serían sombrías en el momento en que dejó Konoha después de que sus dos subordinados y los otros shinobi de Konoha. Sasuke había desertado y Naruto junto con varios de sus compañeros lo perseguían. Kakashi se puso en contacto con varios jóvenes shinobi uno por uno. Era obvio que la lucha había sido una batalla continua. Por cada uno de los enemigos derrotados, uno de los jóvenes shinobi de Konoha se vio obligado a quedarse atrás, incapaz de alcanzarlos debido a las heridas. Dos de ellos estaban en estado crítico cuando los médicos nin los recuperaron y otros dos estarían en el hospital por un tiempo aún. El menos lesionado fue Shikamaru Nara, el líder del equipo, con un simple dedo roto. A pesar de eso, todavía tenía un agotamiento extremo del chakra y sin los suplementos adecuados también habría muerto. Siendo él el menos herido del equipo, no parecía brillante para el equipo. Al llegar al último campo de batalla, el que había entre Naruto y su antiguo amigo más cercano y camarada convertido en traidor, Kakashi se había congelado brevemente. No había tenido miedo, al menos no por sí mismo. Sin embargo, la cantidad de chakra gastado en el área y la absoluta oscuridad le erizaron los pelos de la nuca por la preocupación por lo que les había sucedido a sus alumnos. Cuando vio a Naruto, inmediatamente se puso en acción. Usando un pergamino de sellado, abrió un botiquín médico y se movió para ayudar al rubio, notando la diadema cortada cerca que sin duda había pertenecido a Sasuke, lo que significaba que estaba rompiendo sus votos a la aldea. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar al chico, se vio obligado a saltar hacia atrás para levantar un kunai en defensa, ya que su oponente parecía simplemente aparecer ante él en un remolino en el aire. Nunca había visto algo así. Sin embargo, la túnica que vestía el hombre lo identificó de inmediato como un enemigo. Como si Naruto no hubiera pasado por suficiente ese día con la traición de Sasuke y su intento de asesinato. Ahora, la banda de criminales que había estado persiguiendo al alumno de Kakashi en busca de la bestia sellada dentro de él al nacer había venido de nuevo a recoger a su presa. El Jonin se movió en menos de un instante y apuñaló con su hoja desenvainada el corazón del hombre con un solo golpe rápido. Al menos lo habría estado, excepto que su brazo pareció atravesar el pecho de su enemigo como si ni siquiera estuviera allí. La conmoción fue suficiente para que Kakashi pulsara su chakra para tratar de disipar cualquier ilusión en la que estuviera antes de darse cuenta de que no estaba bajo ninguna. La intangibilidad era una habilidad verdaderamente aterradora de poseer. Acelerando sus ataques creyendo que tal vez podría golpear a su enemigo desconocido antes de activar su habilidad cada vez que Kakashi fallaba en asestar un solo golpe. Aún más y más rápido atacó gruñendo y aullando con determinación mientras su oponente parecía mirarlo con aburrimiento, como si se burlara de él. Era exasperante, el Jonin no había estado tan enojado y frustrado desde que descubrió que Orochimaru había atacado a su equipo en los exámenes de Chunin y no podía ayudarlos. Sabía que si no podía detener al hombre, se llevaría a Naruto y Jiraiya. Le había hablado de los Akatsuki, de sus planes para quitarles la carga a cada uno de los Jinchuriki, matándolos en el proceso de la manera más agonizante. El Toad Sannin le había contado de un par de otros Jinchuriki que habían sufrido el mismo destino y el ritual evidentemente no era más que puro dolor para la víctima y se prolongó durante días y días. Durando más cuanto más poderosa era la bestia sellada del Jinchuriki. Naruto llevó al más poderoso de todos ellos. Se negó a dejar que el hombre se lo llevara. Aún así, el hombre de la máscara arremolinada se llevó al niño de todos modos. Todo lo que Kakashi había podido hacer al final fue gritar de frustración y rabia. Eso y probar un jutsu experimental.
Se dio cuenta de la similitud entre la capacidad de teletransportación del hombre y la suya recientemente descubierta Kamui con bastante facilidad. Tenía la esperanza de que de alguna manera se cancelarían entre sí o desestabilizarían la disformidad y obligarían a su enemigo a quedarse y distraerlo el tiempo suficiente para que Kakashi agarrara a Naruto y se escapara. En cambio, solo parecía impulsar a la pareja a través del portal que se cerraba más rápido. El ninja veterano se pateó a sí mismo por eso. Debería haberlo sabido mejor. Qué estúpido usar un jutsu no probado en la batalla. Con apuestas tan altas también. La cantidad de veces que había sermoneado a su equipo sobre ese mismo punto susurró en su cabeza mientras lentamente regresaba a Konoha, sin siquiera molestarse en buscar más a Sasuke. Ahora, una semana después del incidente en el Valle del Fin y por primera vez desde el suicidio de su padre cuando tenía 5 años, Kakashi entró en la oficina de su padre y se quedó mirando la misma hoja que el anciano Ataque había usado para quitarse la vida. La última semana le había pasado factura a Kakashi. Estaba borracho y a punto de perder la cabeza. Su último estudiante, con Naruto desaparecido y Sasuke considerado muerto para él, Sakura era lo único que lo mantenía alejado del borde. La chica una vez había sido una mocosa total, incluso más de lo que Naruto podría ser. Aún así, había crecido en los últimos meses en el equipo 7 y hacia el final había sido la que consolaba a los niños cuando sufrían algo. Especialmente Naruto. Inicialmente, los dos habían tenido una mala relación. Naruto estaba enamorado de la chica y ella había considerado molesto su interés en el mejor de los casos. Lo había visto cuando le contó lo que les pasó a Naruto y Sasuke. Él medio esperaba que ella volara en defensa de su precioso Sasuke-kun, por quien había suspirado desde que podía recordar. En cambio, lloró por el chico que se había convertido en su mejor amigo durante el último año. Se había visto obligado a consolarla mientras ella expresaba su culpa por no haber tratado a Naruto tan amablemente como debería haberlo hecho. Más sorprendente había sido su repentino disgusto por todo lo relacionado con Uchiha y mucho menos con Sasuke. Seguro que todavía había una emoción en conflicto allí. Realmente había amado al chico, incluso por encima de ella misma, a pesar de lo poco saludable que era su enamoramiento. Al final, sabía que era Naruto quien había pasado de ser el último Bokasas que una vez conoció a posiblemente su mejor amigo. Después de todo, en sus misiones juntos había sido Naruto. No Sasuke quien la consoló cuando hizo su primera muerte. Había sido Naruto quien había insistido en enterrar incluso a sus enemigos caídos cuando era posible para su aprobación. Había sido Naruto a quien vio ganarse los corazones y las mentes de la gente desde el país de las nieves hasta la tierra de las olas. La primera lección de Kakashi al equipo 7 había sido simple. Los que abandonaron la misión fueron basura, los que abandonaron a sus camaradas fueron peores que eso. Por lo tanto, Sasuke era más bajo que la basura y, debido a él, Naruto parecía estar muerto. Si ese fuera el caso, Sakura le había confiado a Kakashi que no sabía si podría perdonarlo, y Kakashi había aprendido rápidamente que el resto de sus camaradas, especialmente los otros chicos de la fallida misión de recuperación de Uchiha, compartían ese sentimiento. Aunque en un grado mucho más vengativo y violento. Parecía que Naruto se había ganado a algunos camaradas verdaderamente leales sin siquiera darse cuenta. Así que ahora varios shinobi, en particular los compañeros de equipo de cabello plateado y rosado de Naruto, estaban angustiados preguntándose si el niño realmente había perecido y si no, al menos estaba a salvo. No tenían idea de cuánto mejor parecía estar mejorando su vida. Naruto siempre odió este lugar. Su propia mente. ¿Estaba bien odiar tu propia mente? Tal vez eso no era saludable, Tsunade lo sabría, Sakura también podría saberlo, y no probablemente sería la mejor persona para preguntar, ya que su clan lidiaba con jutsu basado en la mente con tanta frecuencia. Ya sea saludable o no, odiaba el paisaje mental en el que se encontraba. Había aprendido en algún momento, no estaba seguro de dónde, probablemente de Ino en realidad, solo escuchándola hablar, que el paisaje mental de una persona estaba influenciado por su vida. Era como veían su mundo sin estar escondidos detrás de las mentiras que se dicen a sí mismos y a los demás. En ese hilo de pensamiento, parecía apropiado que una vez en su paisaje mental se encontrara dentro de un mundo sumergido en agua oscura, húmeda y hasta los tobillos con paredes negras y grises envejecidas y agrietadas que parecían una especie de alcantarillado o laberinto desolado. Realmente no entendía por qué había tantos caminos, solo siguió un camino. El que lo llevó a su prisionero. El gran y terrible Kyuubi Kitsune.
El temible demonio zorro de 9 colas que había hecho de su vida un infierno durante la mayor parte de su corta duración. Se acabó el tiempo, he deseado hablar contigo desde hace un tiempo. Tu continua resistencia a reunirte conmigo, mientras estás inconsciente, me molesta. La voz gruñona reverberó por el pasillo. Estaba inconsciente. ¿Por qué querría visitarte de todos modos, Fox? Naruto gruñó de vuelta, sorprendentemente sin miedo a la imponente bestia que tenía delante. TSH, tan audaz y molesto como siempre. Al igual que tu madre. Dijo el demonio, con una sonrisa maliciosa escondida detrás de su mirada salvaje mientras comenzaba a manipular al chico. Honestamente, los tontos de la aldea del enano le habían facilitado el camino al ocultarle no solo la identidad de sus padres, sino también su condición de contenedor y su verdadera condición como heredero del clan. Él estaría usando todo eso para su propio beneficio. Oh, solo cállate, madre. ¿Qué diablos quieres decir con madre? ¿Cómo conoces a mi madre? Naruto estaba presionado contra los barrotes, sin miedo a las enormes garras que su inquilino podría usar alegremente para destrozarlo. Era una reacción esperada. Naruto había estado solo toda su vida. Lo más cercano que tenía a una madre era la quinta Hokage Tsunade Senju, y solo la había conocido unos pocos meses, la mayoría de los cuales los había pasado en misiones o entrenamiento. El Kyuubi sabía exactamente lo que estaba haciendo al decir que conocía a su madre en la conversación. Ahora que lo había hecho, el Kitsune estaba un poco avergonzado. No tratar de manipular a Naruto, por supuesto, eso era un hecho, era el hecho de que era demasiado fácil. Tal vez si los instructores del niño en la academia no lo hubieran socavado a propósito, o esa horrible matrona del orfanato no lo hubiera golpeado cada vez que intentaba jugar con los otros niños de su edad, Naruto podría haberse dado cuenta. Su manipulación. Sin embargo, gracias a su comprensión social severamente obstaculizada, el hecho de la situación se disparó sobre la cabeza del rubio desesperado como lo había hecho cuando Mizuki lo había manipulado aproximadamente un año antes. Kyuubi estaba incluso un poco desanimado con la pantalla. Sabía que el tema enfadaría a su carcelero. Sin embargo, reaccionar de una manera tan fuerte envió una onda de choque a través del paisaje mental que, sin querer, activó el sifón de una parte del chakra cuando el niño, sin saberlo, lo atrajo. En ese breve instante, sintió todas las emociones de Naruto centradas en el asunto, la pura desesperación desgarradora fue suficiente para sorprender brevemente incluso a uno como el Kyuubi. Más que eso, lo alarmó ante las posibilidades de lo que podría pasarle y probó lo que había pensado que le estaba ocurriendo al cuerpo de su prisión. El sello que el padre del mocoso le había puesto se había hecho para facilitar que el chakra del Kyuubi se desbordara en el niño cada vez que lo necesitara, pero esto era diferente. Había sido arrancado del Kitsune con fuerza. Violentamente incluso. Nunca antes había sucedido algo así, excepto cuando el maldito Uzumaki usó sus cadenas para someterlo o ese bastardo del primer Hokage usó su Kekkei Genkai para hacer lo mismo. En el pasado, había empujado su chakra para influir en su recipiente y debilitar el sello, pero ahora era como si el sello hubiera venido por él. En verdad, ni siquiera los sellos de Kushina y Mito habían podido hacer eso. Solo cuando estaba en batalla con las brujas pelirrojas y atado con sus cadenas había sucedido eso. Una vez sellado dentro de ellos, usar su chakra había sido difícil para ellos, e incluso cuando pudo, afectó negativamente sus cuerpos. Kushina parecía como si la hubieran sumergido en agua hirviendo después de usar su potente chakra. Eso solidificó aún más sus pensamientos sobre los cambios que habían ocurrido cuando entraron en este lugar. Chico, concéntrate, te hablaré de ella con el tiempo, aunque desprecio su memoria, no soy un monstruo como crees que soy. Por ahora, debes aprender sobre lo que sucedió desde que ese maldito Uchiha te hizo caer. Inconsciente después de ese último golpe en tu pecho. Naruto pareció calmarse ante el tono de gruñido de la bestia de 9 colas. Bien, pero voy a sujetarte a ese Kyuubi. Nuevamente el Kyuubi se sorprendió un poco por las acciones de su carcelero. Por lo general, no sería hasta la próxima vez que se encontraran que podría discutir lo que quería. Kushina había sido de la misma manera. Al menos Mito le tenía el debido respeto. No me hagas exigencias, enano. Ahora cierra tu repugnante boca humana y escucha. Sonrió interiormente mientras Naruto hervía debajo de él. Le divertía más saber lo importante que era su preciosa sonrisa para su carcelero. Se preocupaba por su higiene dental como una mujer preocupada por su cabello. Aunque el zorro admitió a regañadientes que la sonrisa deslumbrante que el niño había parecido valió la pena.
Has estado inconsciente durante una semana, lo peor es que muchas cosas han cambiado a nuestro alrededor en tu tiempo de sueño. La primera es que casi mueres. No te apresures a agradecerme ni nada. El Uchiha ha intentado matarte, como siempre supe que eventualmente lo haría. ¿Qué tomas de ese cachorro? Kyuubi estudió a Naruto mientras observaba las emociones correr a través de los brillantes ojos azules del niño. Al igual que su padre y su madre, podía ocultar sus emociones con su máscara de idiota feliz, tal vez incluso mejor que sus padres, pero sus ojos siempre decían sus secretos. Siempre decían la verdad de lo que en realidad estaba sintiendo. Sé agradecido, mocoso, si no hubieras desviado los golpes Chidori destinados a tu corazón, y si no hubiera elegido curarte, habrías muerto hace mucho tiempo. Si ese mocoso de ojos rojos hubiera alcanzado lo que estaba buscando, ni siquiera yo, esa tonta rubia a la que llamas Hokage, podría haberte salvado a tiempo. El chico le gruñó a Kyuubi por el insulto hacia Tsunade, pero logró mantener la calma en gran medida. Lamentablemente para ti, cuando ese espantapájaros al que llamas Sensei vino a buscarte, también llegó otro. Un miembro de Akatsuki, supongo. Kyuubi sabía muy bien quién era. Bueno, es decir, lo había encontrado antes cuando lo arrancó del sello de Kusina y tomó el control de su mente para ponerlo en Konoha. Un hombre disfrazado de Madara Uchiha. Si bien los dos eran similares, el chakra de Madara era mucho más oscuro y vil que el del hombre que había secuestrado a Naruto. Kyuubi, ¿dónde estamos? ¿Estamos en la base de Akatsuki? ¿Están a punto de matarnos? ¿Qué está pasando? Tenemos que despertar ahora. Tenemos que escapar. No podemos quedarnos aquí. Kyuubi puso los ojos en blanco cuando Naruto comenzó a caminar mientras movía frenéticamente sus manos frente a su jaula. Cállate, enano, y siéntate. Eres insufrible. Rugió, sacudiendo los barrotes de su jaula mientras lo hacía. ¡No! Cállate. ¿Cómo no estás preocupado en este momento? Los Akatsuki me están cazando por tu culpa, ya sabes. Esto es tu culpa. Naruto rugió de vuelta, sorprendiendo de alguna manera al enorme zorro con su tenacidad. La sorpresa rápidamente se convirtió en rabia después de eso. ¿Mi culpa? Pequeña hormiga ingrata. Te mantengo con vida y esto es tu agradecimiento hacia mí. Kyuubi golpeó con las manos las barras que separaban a los dos y rugió a su contenedor. Cállate. Tú y yo sabemos que solo me curas porque no quieres arriesgarte a morir por el sello que me pusieron. El sabio pervertido me contó todo al respecto, me dijo cómo este sello era diferente y que normalmente cuando una bestia con cola muere, se reforman en unos pocos años, pero que mi sello fue elaborado por el cuarto Hokage con la ayuda del mismo dios de la muerte a costa de su propia alma y que si muero, podría arrastrarte conmigo. El hecho de que de repente seas tan mortal te aterroriza. Así que deja de ser amable, ambos sabemos que eres todo lo contrario. Naruto gritó de vuelta. Una vez más, Kyuubi estaba un poco sorprendido por el chico, aunque esta vez se debió más a la refutación bien pensada que tenía el chico. Siempre había sabido que Naruto era más inteligente de lo que dejaba saber. Siempre haciéndose el tonto para esconderse mejor detrás de su máscara y protegerse de los abusos. Le dolía ser ridiculizado constantemente, pero le dolía mucho menos que las palizas por ser visto como el demonio recuperando su fuerza. Aún así, el niño era principalmente un niño tonto. Había poco del mundo que él realmente conociera, especialmente cuando se trataba de cosas que su propio pueblo le ocultaba. Parecía que tal vez esta cadena de eventos estaba obligando al niño a madurar un poco y salir de su caparazón autoimpuesto. Sin embargo, todavía estaba demasiado emocionado debido a la situación. Tratando de llegar a un acuerdo con su mejor amigo, intentando asesinarlo, apuñalándolo en la espalda metafóricamente y en el pecho literalmente. El hecho de que Kyuubi de alguna manera conociera a su madre, que casi muere, y que fue tomado por Akatsuki. Quizás un enfoque diferente arrojaría mejores resultados para su conversación actual y volvería a encarrilar las cosas. Kit, necesitas calmarte y escucharme. Gruñó más suavemente que nunca. Inclinándose para mirar a Naruto de cerca, presionó su rostro contra los barrotes de su jaula. El enorme orbe de rubí que Kyuubi tenía como ojo era tan grande como la altura de Naruto. El rubio miró a Kyuubi y por un breve momento el zorro casi pudo ver a su madre. Se rió internamente ante la idea. Podría tener el cabello rubio y los ojos azules brillantes de su padre, sin embargo, su rostro, forma de ojos y aptitud eran todos Kusina Uzumaki, y por mucho que odiara ser sellado, no podía odiar sus recipientes, no completamente.
Nadie más que Mito los había sellado voluntariamente en ellos, y Kusina incluso había alterado su sello para permitirle compartir sus sentidos cuando lo deseaba, experimentando destellos del mundo exterior nuevamente. Eso era algo que Minato había trabajado en el sello cuando lo había creado hace tantos años. ¿Qué pasa con el nuevo nombre? Preguntó Naruto, habiéndose calmado lo suficiente como para cruzar los brazos y fruncir el ceño a la bestia de cola gigante frente a él. Para un zorro, un niño es un kit. Kyuubi suspiró. Ese nombre es más apropiado que nunca. Volveré a eso más tarde, por ahora, déjame decirte esto. Ya no somos prisioneros de Akatsuki, alguien, o mejor dicho, algo nos ha rescatado. Kyuubi explicó, y Naruto dejó escapar un suspiro de alivio antes de desplomarse en el suelo húmedo. Sin embargo, hay algunos problemas. No estamos en Konoha, en realidad estamos en una dimensión completamente nueva que antes. Cada vez que el hombre que nos atrapó estaba huyendo, tu maestro trató de capturarlo usando algún jutsu extraño, los dos crearon algún tipo de distorsión que hizo que termináramos aquí. Las personas que vieron a un hombre adulto con una máscara sospechosa que llevaba a un niño gravemente herido por la garganta, inmediatamente lo atacaron y lo enviaron saltando de regreso a nuestro mundo dejándonos atrás. Ahora estamos atrapados aquí. Probablemente para siempre. Kyuubi observó el temor llenar los ojos del niño y una pequeña parte de él, una fracción infinitamente pequeña de su ser, sintió simpatía por el niño al que le habían quitado todo una y otra vez en cada momento de su corta vida. Eso ni siquiera es todo, así que escucha. El Kyuubi llamó su atención una vez más. Los humanos de este mundo no pueden usar chakra, sin embargo, otro grupo de seres aquí sí puede. Por cualquier razón, ya sea porque mi chakra fluyó hacia ti para tratar de curarte, o simplemente por nuestra conexión, te has hecho para que te parezcas más a esos. Lo que estoy diciendo es bienvenido al clan Kitsune. Ahora eres un zorro de 9 colas como yo. Kyuubi casi se rió cuando la expresión del chico se quedó en blanco. Se quedó quieto como una estatua tratando de resolver todo lo que tenía en la cabeza. Bien, Kyuubi pensó. Parece que ese es su punto de quiebre. Demasiados cambios a la vez. No puedo esperar hasta que se dé cuenta de que los que lo cuidan tampoco son humanos y tampoco son usuarios de chakra. Serán unos días agradables. Contrólate, Kit, estás empezando a despertar. Asegúrate de agradecer a estas buenas personas por salvar tu inútil vida. Si tan solo supieran el dolor de cabeza que tendrían al hacer eso, tal vez hubieran dejado que Akatsuki te retuviera. Kyuubi se desvaneció en la oscuridad de su celda. Siempre tienes que reírte el último, ¿no es así, bastardo zorro? Naruto se quejó mientras salía de su miedo. Eres un zorro bastardo ahora también, Kit. El Kyuubi se rió desde la oscuridad de su celda. En realidad se rió, bueno más que una risa ahogada, pero aún así Naruto nunca lo había escuchado hacer nada más que gruñir, rugir y gruñir. Bastardo. Rías, la mayoría consideraría que la princesa de la ruina de cabello carmesí está por encima de cuidar a un niño que más o menos apareció en la puerta de su familia de la nada. En realidad, aunque el clan Gremory era famoso por su bondad, compasión y actitudes amorosas. Eso y algo parecían atraerla hacia el adolescente más joven. Tenía alrededor de la edad de Koneko, tal vez un poco mayor o menor, aunque era difícil saber que parecía musculoso pero delgado y esbelto, por lo que saber qué edad tenía al comienzo de la pubertad era imposible para ella. La última semana había sido bastante estresante. La breve pelea en el jardín de su familia entre su hermano, su padre, su madre y su cuñada, y un extraño hombre enmascarado con una capa negra y roja había visto al extraño hombre que había estado arrastrando al niño rubio delante de ella. De vuelta a cualquier portal extraño que usó. Sir Sechs le había dicho que probablemente se había teletransportado accidentalmente al jardín mientras intentaba llevarse al niño con él. Su hermano mayor solía tener razón en este tipo de cosas. Cada vez que abandonaba su fachada de tonto despreocupado y volvía a la naturaleza sería del hombre que se había ganado su posición como líder de facto de los 4 satanes del inframundo. Realmente parecía poseer una mente inquisitiva que normalmente se reservaba para personajes de cómics y novelas de misterio baratas. Rías todavía recordaba haber visto las horribles heridas que tenía el niño cuando el hombre enmascarado lo dejó caer al suelo. Agujeros abiertos en el pecho y el hombro, una miríada de moretones oscuros, huesos rotos y cortes más pequeños. Parecía que lo habían torturado. Estaba casi enferma al ver el daño que le había hecho. Gracie había actuado rápidamente y corrió con él para curar sus heridas.
Más tarde le dijo a Rías que él parecía poseer un poderoso factor de curación y que posiblemente habría sobrevivido incluso sin su ayuda, aunque le habría llevado mucho más tiempo recuperarse. Eso fue impresionante por derecho propio. Rías nunca había visto a alguien recuperarse de tales heridas sin magia o el linaje del clan Fenix. Sin embargo, cuando Graifia, Circex y sus padres habían echado un breve vistazo a sus recuerdos para tratar de averiguar a dónde pertenecía, todos parecían sentirse extremadamente incómodos. Circex en particular parecía estar especialmente agitado y cercano a la ira por algo, pero honestamente no podía decir qué específicamente. Luego le contaron algunas de las cosas que habían aprendido. Podía decir que estaban ocultando cosas, no realmente lo que era, pero parecía haber mucho que ocultaban. Al menos Rías había aprendido su nombre. Naruto Uzumaki. Dijeron que usaba chakra, lo que a ella le pareció obvio, tenía 9 colas y orejas de zorro, ¿no? Era obvio que era un yokai kitsune. Sin embargo, no le dirían mucho más que eso. Tampoco la dejarían estar en la habitación a solas con él. Tenía que tener toda su nobleza con ella o al menos uno de los nobles de Circech o sus padres con ella cuando estaba allí. En este momento su nobleza estaba con ella. Parecían casi tan interesados en el chico extraño como ella. Koneko había mostrado más emoción en los últimos 7 días de lo que había obtenido en los últimos 5 años. Aunque tal vez eso era lo que se esperaba. Ambos eran yokai después de todo, y ambos parecían ser casados probablemente por ese hecho. Rías sabía que los miembros de la nobleza más codiciados eran aquellos que tenían engranajes sagrados o eran jóvenes yokai. Si bien el sistema de nobleza hizo mucho bien en reponer el número de demonios, todavía era un sistema del que se podía abusar fácilmente. No se sorprendería si alguien hubiera intentado secuestrar y vender a Naruto a un demonio de clase alta por una suma considerable. Naruto probablemente también ganaría una gran cantidad, los kitsune de 9 colas eran extremadamente raros, casi tan raros como los Nekosu o como Koneko. Ese pensamiento provocó brevemente la ira dentro de ella. Koneko se había convertido en una figura de hermana pequeña en su mente desde que se conocieron, y la idea de que Koneko estuviera pasando por eso la enfurecía. Afortunadamente, aunque era una persona apasionada, no era esclava de sus emociones. Dirigiendo sus pensamientos a la fuerza a cosas mejores, no pudo evitar reírse del dúo dormido frente a ella. Koneko había mencionado que el chakra de Naruto era muy cálido y protector y simplemente se acercó a él antes de quedarse dormido a su lado como si fueran amigos de toda la vida. La chica incluso se había relajado hasta el punto de revelar sus rasgos yokai de gato mientras dormía. Rías tuvo que luchar contra el impulso de chillar de alegría ante la linda escena de los dos pequeños yokai durmiendo uno al lado del otro. Ella no quería despertarlos. No ayudó que Akeno hubiera encontrado a la pareja ronroneando mientras dormían cuando les acariciabas las orejas. Rías tuvo que morderse los nudillos para evitar despertar a la pareja, su chillido de alegría infantil fue reemplazado por pequeños chillidos silenciosos mientras miraba lo adorables que eran. Incluso Kiba se rió de la escena. Hoy los 4 se habían reunido. Rías había estado hablando con cada uno de ellos. Ella les dijo que tenía la intención de hacer de Naruto un miembro de su nobleza como lo eran ellos. Koneko estuvo de acuerdo de inmediato, dijo que su chakra estaba caliente, pero no explicó qué significaba eso en realidad. Kiba y Akeno estaban un poco más indecisos. Kiba sintió que tal vez sería mejor conocer primero al chico. Los adultos parecían un poco angustiados por algo cuando miraban sus recuerdos, y solo interactuaban con el yokai dormido cuando había un adulto cerca o estaban todos juntos. A pesar de que la madre de Rías, Benelena, dijo que todo estaba bien, las precauciones que se tomaron aún enviaron banderas rojas para el joven caballero. Akeno había sido conquistado en gran medida por Rías y Koneko. Sin mencionar que la adorable imagen de la torre interactuando con el niño le dio ganas de chillar casi tanto como a Rías. Aún así, como reina de Rías y mano derecha de su nobleza, tenía que pensar en la seguridad de Rías ante todo. Si Naruto resultaba ser una amenaza, lo freiría con su rayo sin pensarlo 2 veces. Así que la escena con la que despertó el yokai zorro rubio no era lo que esperaba. Claro, Kyuubi había dicho que la gente lo había estado cuidando, sin embargo, esperaba despertarse en algún tipo de habitación de hospital, no en un dormitorio adornado con una chica excepcionalmente linda con orejas de gato a su lado izquierdo, una hermosa chica de cabello carmesí sentada al lado del cama, y una rabenete igualmente hermosa sentada en una pequeña mesa junto a la pared, jugando un juego de mesa con un chico rubio muy guapo. ¿Qué demonios?
Estas personas eran anormalmente atractivas. ¿Dónde diablos estaba él exactamente? Parecía que la gente estaba a punto de comenzar una carrera como modelo. Ignorando ese pensamiento, Naruto mantuvo la respiración uniforme y los observó por unos momentos. La chica de cabello blanco a su lado estaba dormida. ¿Por qué estaba en la cama con él? Lo confundió. La pelirroja parecía estar mirándolos también. Era un poco espeluznante. Tal vez ella los estaba protegiendo. Los otros dos miraron repetidamente en su dirección, pero se concentraron en su juego. Tratando de pensar en qué hacer, casi giró la cabeza cuando la puerta se abrió de repente y un par de hombres pelirrojos y dos mujeres, una morena y la otra que parecía ser la hermana mucho más atractiva de Kakashi. En serio, todas estas personas parecían inhumanas con sus apariencias perfectas. ¿Qué demonios está pasando? Puedes dejar de fingir ahora, Naruto-kun. El más joven de los dos pelirrojos dijo con calma mientras le sonreía. Eso causó un poco de sorpresa al pasar por el grupo más joven. La chica de cabello blanco también se despertó con la voz del hombre. ¿Qué quieres decir, Oni-sama? Rias le preguntó a Circe mientras le decía a Naruto que dejara de fingir que dormía. Seguramente se habría dado cuenta, Circe y los demás ni siquiera estaban en la misma habitación. Le puse un sello que nos alertaría cuando se despertara. Circe dijo respondiendo a la pregunta formulada y no formulada por Rias. En el momento en que recuperó la conciencia, vinimos a reunirnos con él. Le sonrió amablemente al chico rubio que ahora estaba sentado y mirando con los ojos muy abiertos al hombre. Al menos hasta que sus ojos se entrecerraron ante la mención de que él le puso un sello en alguna parte. Su mano se disparó hacia donde habían visto esa curiosa bolsa antes, y nuevamente sus ojos se abrieron como platos antes de saltar de la cama hacia la pared del fondo, tropezando levemente cuando aterrizó. Parecía que todavía tenía que recuperarse por completo. Rias estaba a punto de acercarse a él y tratar de calmarlo cuando lo vio morderse el pulgar y arrastrarlo por la parte interna del brazo antes de arrebatarle el kunai que apareció en una pequeña nube de humo. Con eso, sus ojos se endurecieron de brillantes estanques azules a escalofriantes dagas heladas que se movieron de un lado a otro de la habitación evaluando el peligro. Está bien, Naruto-kun, no debes tener miedo de que seamos nosotros los que te hemos estado cuidando. Dijo Benelena, haciendo todo lo posible para mostrarle que no tenían intención de hacerle daño. ¿Quién eres y cómo sabes mi nombre? No, primero, ¿dónde está el sello que me pusiste? Naruto gruñó en voz baja. Solo cálmate, Naruto, y podemos explicarte. Circe lo intentó, pero Naruto simplemente lo miró. Explícate y me puedo calmar. ¿Ahora dónde es? Disparó de vuelta, lo que provocó que Circe se riera levemente del chico que lanzaba sus palabras de esa manera mientras golpeaba la parte posterior de su cuello. Sorprendiendo a la habitación, apareció un segundo Naruto en una nube de humo y se movió detrás del primero antes de que apareciera un débil resplandor en el primer cuello y el segundo desapareciera una vez más. Ahora responde a mis preguntas. Dijo Naruto en voz baja, el gruñido desapareció pero su postura defensiva permaneció. A algunos les pareció extraño ver a un niño de 12 años actuando como un guerrero paranoico, pero la generación mayor superó rápidamente eso y Circe dio un paso tentativo hacia adelante. Muy bien, ¿por dónde empezar? Circe se preguntó principalmente. A estas alturas, Rias había reunido a su nobleza y se había retirado detrás de sus padres y Graifia. ¿Mi nombre? ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Por qué solo puedo sentir el chakra de la chica de cabello blanco? Sus ojos se abrieron un poco con su segunda pregunta, ya que parecía que era más una pregunta para él que para el grupo que tenía delante. Naruto-kun, cuando Graifia aquí te curó, decidimos tratar de averiguar qué había sucedido para causarte heridas tan terribles. Miramos algunos de tus recuerdos. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por el miedo ante eso. Si miraban sus recuerdos sabían todo, la verdad sobre su inquilino, sus pensamientos más íntimos, todo. De repente se sintió en mayor desventaja que cuando luchó contra Gaara. Sus ojos parecieron desenfocados por un momento como si su mente estuviera brevemente en otro lugar antes de volver a enfocarse y de repente volver a sellar el cuchillo. Eso despertó el interés de Circe en cuanto a lo que acababa de cambiar tan repentinamente. Por el momento, aunque solo estaba contento de que los pedazos de hielo que el niño lucía como ojos se hubieran suavizado de nuevo en su azul profundo y tranquilo. El grupo observó como si tuviera una mente propia, sus colas dejaron de retorcerse por la agitación y parecieron envolverse protectoramente alrededor del delgado y pequeño cuerpo de Naruto.
Parecía casi como si estuviera tratando de consolarse a sí mismo, aunque el breve destello de sorpresa en sus ojos al ver las colas divirtió al Lucifer reinante. Lo siento, exageré. Gracias por todo lo que has hecho por mí. No tengo mucho, pero si puedo, te lo pagaré como pueda. Un breve destello pasó por los ojos de Sir Sechs mientras miraba a su hermana y su nobleza cerca de la puerta de la habitación. Estoy seguro de que pensaremos en algo, Naruto-kun. Mientras tanto, quizás te gustaría una pequeña explicación y una introducción. Era retórico, pero aún así Naruto asintió y sonrió levemente mientras le ofrecía una silla. Comenzaré, soy Sir Sechs Lucifer, anteriormente Gremory, esta es mi esposa Graifia Lucifuge, ella también es la reina de mi nobleza. Sé que ese término te confunde, pero lo explicaré en un momento. Este es mi padre Seopticus Gremory, patriarca del clan Gremory, y mi madre, Benelena Gremory, anteriormente del clan Bael. Como probablemente puedas adivinar, ella es la matriarca de los Gremory. Sir Sechs explicó haciendo gestos a cada uno mientras los presentaba, cada uno de ellos saludó a Naruto con una leve sonrisa y un movimiento de cabeza. Ahora, esta aquí es mi hermana menor, Rias Gremory, hubiera sido imposible confundir qué chica era la hermana de Sir Sechs, ya que Rias se parecía mucho a una versión femenina más joven de él. La heredera de nuestra familia y clan, y esta es su nobleza. Su reina Akeno Imejima, hizo un gesto hacia la Ravenete demasiado desarrollada con ojos morados. Su caballero, Kiba Yuto, asintió con la cabeza al chico rubio que inclinó la cabeza con una pequeña sonrisa amistosa. Y por último, pero no menos importante, Koneko Touhou su torre. Señaló a la chica de cabello blanco que de alguna manera ya no lucía las lindas orejas de gato blanco en su cabeza. Es un placer conocerlos a todos. ¿Y ahora qué? No pudo evitar sentirse un poco incómodo, por mucho que lo deseara, Naruto tenía poca interacción social real a la que recurrir en esta situación. Su situación más cercana sería con el equipo 7 y eso generalmente consistía en que Sakura hablaba sin parar, Kakashi los ignoraba deliberadamente y Sasuke respondía principalmente con gruñidos y ceño fruncido. En realidad, tal vez sea mejor si comieron algo, sin duda se están muriendo de hambre. Estoy seguro de que mis padres y Graifia estarán felices de guiarlos al comedor. No les importaría, ¿verdad? Sir Sechs preguntó a los demás. Graifia inmediatamente asintió y caminó hacia Naruto y comenzó a guiarlo lejos con la generación mayor de Gremory siguiéndolo de cerca. Oni-sama, ¿querías hablar con nosotros sobre algo? Creo que nos gustaría quedarnos cerca de él para cuidarlo hasta que termine de recuperarse. Dijo Rias queriendo quedarse cerca del interesante rubio. Sir Sechs la miró y permaneció en silencio por un momento antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de su traje y sacó una pieza de torre de aspecto único de un aparente conjunto de nobleza. La pieza era obviamente una torre, pero también era obviamente una pieza de mutación, algo que era raro y, por lo general, solo una pieza por conjunto se convertía en una mutación. Esta pieza específica se torció hacia arriba desde su base, lo que provocó que las líneas en forma de columna se torcieran alrededor de la pieza. En la parte superior de la pieza, donde estarían las almenas, la pieza lucía una hoja puntiaguda como protuberancias en forma de cuna y en miniatura. Rias invoca tu pieza de torre restante. Parpadeando por un momento, Rias hizo lo que se le ordenó y levantó su pieza de torre normal para su hermano. Rias, tu cumpleaños se acerca de todos modos, así que como parte de tu regalo voy a cambiar tu torre por esta. Tomó su torre y cambió la pieza mutada por ella. Instantáneamente, las dos piezas cambiaron de color cuando la nueva torre tomó su rojo carmesí. Esta torre es obviamente una pieza de mutación Rias. Podría decirse que es una de las piezas más potentes que he visto salir de la línea. Ajuka me dijo que debido a su estado valía más del doble del recuento habitual de peones de una torre, aunque incluso él es inseguro de su verdadero valor. Sin embargo, mencionó que si alguien que teóricamente tenía una mayor reserva de poder que su portador aceptaba voluntariamente reencarnarse con él, podría tener éxito en hacer tal cosa. Este es un regalo para ti, Rias, uno importante, así que si lo usas hoy, mañana o nunca, realmente depende de ti. Sir Sechs enfatizó el hoy y el mañana cuando habló a tal grado que la ceja de Rias comenzó a temblar de molestia y Akeno tuvo que ahogar sus risitas ante la vergonzosa escena. Como si no fuera ya obvio lo que estaba tratando de transmitirle. Gracias, Oni-sama, trataré de encontrar a alguien digno de él.
Había pensado más en la línea de un obispo con toda honestidad, ya que se sabe que los Kitsune Yokai usan grandes cantidades de habilidades mágicas o basadas en chakra, así que ¿por qué? ¿Una torre? Rías inicialmente comenzó con un tono suave antes de cambiar a uno de confusión sobre la elección de su hermano en la pieza. Ah, bueno, sin duda encontrarás que, si bien nuestro nuevo amigo tiene muchas habilidades poderosas con respecto a su chakra, sin duda encajará mejor en el papel de una torre. Confía en mí. Dijo con una sonrisa traviesa ante la información que colgaba sobre su posible miembro de la nobleza ante ella. Esto, por supuesto, hizo que su ceja una vez más comenzara a temblar de molestia. Muy bien, estoy seguro de que lo sabes mejor. Dijo con los dientes apretados. Ella podría ser una chica muy compasiva, pero parte de la compasión era la pasión y Rías seguía siendo una princesa práctica a la que no le gustaba que le negaran aprender cosas sobre algo que captaba su interés. Excelente. Chirrió Crimson Satan. Ahora vamos a reunirnos con nuestro invitado en el comedor. ¿Qué dices? Su estado de ánimo había perdido toda seriedad y había vuelto a la forma generalmente demasiado feliz a la que Rías estaba acostumbrada cuando tenía que tratar con su hermano. Naruto había llegado a una conclusión muy importante que ayudaría o dificultaría su nuevo futuro en este mundo. La comida era deliciosa, lo cual era algo muy bueno teniendo en cuenta que Kyuubi le había recordado una vez más que las posibilidades de que regresara a casa eran entre ninguna posibilidad y ninguna posibilidad en el infierno. Sacudiendo ese pensamiento de su cabeza, Naruto volvió a concentrarse en la deliciosa comida. Claro, era un hecho que, además de Ichiraku, Naruto rara vez recibía comidas calientes decentes. Aunque Tsunami en el país de las olas también había hecho una comida deliciosa. Sin embargo, nunca había tenido algo así. Era una fiesta normal. Comidas que ni siquiera podía imaginar, platos de los que no podía tener suficiente. Entonces, empujando todo en su mente a un lado por ahora, Naruto continuó sumergiéndose. Pasaron varios minutos antes de que se diera cuenta de que lo estaban mirando. Al darse cuenta de eso, se detuvo abruptamente y se volvió para mirar a los tres que lo habían conducido a la habitación y la manada de sirvientes detrás de ellos, todos parpadeando como búhos ante lo que acababan de presenciar. Un niño de su tamaño guardando toda la comida que tenía habría sorprendido a cualquiera. Sin embargo, lo que fue más sorprendente fue la velocidad a la que lo había hecho. Aún así, mientras que sus modales definitivamente necesitaban trabajo, no hizo un lío. No derramó una gota. Limpiaba cada plato que tenía como si fuera el último. Habiendo observado la forma en que comía, como si nunca volviera a ver la comida, envió el instinto maternal tanto de Graifia como de Benelena a toda marcha al recordar algunos de los recuerdos que habían visto de su infancia. ¿Naruto-kun es todo de tu agrado? Preguntó Benelena tratando de romper el concurso de miradas entre su grupo y el chico. Naruto tragó el bocado de pollo que tenía y se limpió la boca bruscamente con una servilleta. Sus brillantes ojos azules parecían brillar de alegría todo el tiempo. Es delicioso. Algunas de estas cosas nunca las había visto antes, y todo es tan delicioso y nunca había podido comer tanta comida buena. Gracias, Benelena-sama. Se sonrojó hacia el final cuando notó la gran pila de platos vacíos que él mismo había limpiado. Estoy muy contento de que te guste. Por favor, come hasta que estés lleno, ¿de acuerdo? Si era posible, la brillante sonrisa y los ojos chispeantes que él le había mostrado antes se duplicaron en intensidad cuando él volvió a sumergirse por más. Con Naruto volviendo a concentrarse en su comida, no fue una sorpresa que cuando entraron Circe, Rías y su nobleza, los extrañara por completo. Las nuevas entradas al comedor se detuvieron en estado de shock al ver al niño inhalando comida a su llegada. Así que la mayor parte de la cena transcurrió sin decir mucho. Seotikus casi comenzó a tratar de enseñarle a Naruto una mejor etiqueta a la hora de comer antes de que su esposa le pisara el pie repentinamente y le dijera que esperara hasta otro momento. Benelena no pudo evitar recordar las innumerables noches que había visto en la memoria de Naruto en las que se vio obligado a irse a dormir con el estómago dolorido y todavía hambriento por apenas haber comido lo suficiente para sobrevivir. Se esperaba que comiera como si fuera su última comida. Tal vez inconscientemente pensó que lo era. Eventualmente, la comida incómoda llegó a su fin, no es que el propio Naruto hubiera notado la incomodidad tan incrustada en su banquete que no prestó atención a nada más. Ahora, una vez más somnolientas, Rías y la mayoría de las otras diablas no pudieron evitar desmayarse levemente ante la adorable vista del pequeño Kitsune cansado que luchaba por mantenerse despierto.
El niño casi se cae de la silla cuando comenzó a quedarse dormido. Naruto-kun, necesito que despiertes, tenemos algunas cosas importantes que discutir. Sir Sechs dijo suavemente mientras le daba un codazo al chico cansado. Naruto se frotó el cansancio de sus ojos y asintió al diablo cuando volvió a estar completamente consciente. Sir Sechs volvió a sonreír antes de levantar una ceja con una mirada inquisitiva hacia Rias. Después de asentir a su pregunta silenciosa, dio un paso atrás y permitió que la chica diera un paso adelante. Naruto, sé que probablemente estés un poco confundido con lo que está pasando, pero pensé que tal vez te gustaría unirte a mi familia. Con eso, la atención de Naruto se centró en la chica pelirroja que tenía delante. Completamente despierto en un instante. ¿Tu familia? Preguntó, más que un poco confundido por lo que en realidad le estaba preguntando. Sin embargo, miles de pensamientos pasaron por su mente en ese instante y su voz sonó demasiado baja para que la mayoría de la habitación la captara. Sí, verás que somos demonios y los demonios tienen una forma de convertir a otros en demonios uniéndolos a sí mismos con estas piezas. Rias explicó mientras invocaba la pieza de torre única en su mano y la sostenía para que él la viera. Tú también te convertirías en un demonio, y técnicamente serías mi sirviente, pero serías parte de mi nobleza, como parte de mi familia. Vivirías mucho tiempo, miles de años aproximadamente, y podrías estar con nosotros. Haría todo lo posible para cuidar de ti y asegurarme de que seas feliz al igual que con Akino, Kiba y Koneko. Naruto se quedó estupefacto brevemente por eso. Le estaba pidiendo que se convirtiera en uno de ellos. Para convertirse en parte de su familia. Nunca nadie le había dicho algo ni remotamente parecido a él antes. El más cercano era Konohamaru y sus amigos llamándolo hermano mayor. Deberías tomar el kit de oferta. No se sabe lo que los aldeanos te harían incluso si pudieras regresar a Konoha por no traer a ese maldito Uchiha. Naruto se estremeció levemente ante las palabras de Kyuubi que llenaron su cabeza. Se pasó la mano por el cabello rubio con un suspiro. Pero, ¿y si en realidad me están esperando en casa, Kyuubi? Quiero decir, Kakashi-sensei trató de evitar que me llevaran, ¿verdad? Naruto respondió al zorro en su mente. Su pequeña lista de personas preciosas de Konoha revoloteando por su cabeza. No seas tonto, la gente de Konoha solo te ve como un arma y no permitiré que un miembro del clan Kitsune, incluso uno tan indigno como tú, sea usado de esa manera. La bestia gruñó. Ese pensamiento hirió a Naruto, pero honestamente no podía refutarlo. Después de todo, no había estado muy cerca de lo que Hokage Iji le había dicho cuando le preguntó qué quería ser la primera vez. Alguien como tú, Naruto, nunca puede dejar de ser un shinobi del pueblo. Lo siento, pero simplemente debes convertirte en uno. La vieja voz áspera resonó en su cabeza y Naruto se mordió el labio antes de cerrar los ojos con fuerza y respirar para aclarar sus pensamientos. Está bien. Realmente no creo que pueda irme a casa de todos modos. Él dijo. Al menos no sin ser tratado aún más como basura que la primera vez. Pensó sombríamente. Rias sonrió brillantemente y prácticamente lo arrastró fuera de la habitación y hacia otra para realizar el ritual. Naruto apenas logró poner sus pies debajo de él para que ella no lo arrastrara en el sentido literal. Una vez que estuvieron en la pequeña sala de estar que había elegido usar, Rias lo hizo recostar en uno de los sofás antes de colocar la pieza de la torre sobre su pecho. Internamente Kyuubi sonrió ampliamente. Con esto, su nuevo kit estaría en camino de convertirse en un poder del que estar orgulloso. Ese pensamiento hizo que la sonrisa se deslizara de su rostro mientras un ceño fruncido adornaba su apariencia. El extraño y nuevo sentimiento paternal que parecía haber desarrollado con respecto a su carcelero cuando el niño sufría sus cambios lo confundía, preocupaba y enfadaba. Sobre todo, aunque le intrigaba. Nunca antes se había sentido así, incluso con lo pequeña que parecía la emoción, todavía era vibrante y nueva y el zorro se sorprendió por su propio entusiasmo por explorarla más a fondo. Tenía que preguntarse qué causó exactamente tal cambio. La suposición más fácil tenía que ver con el hecho de que el chico ahora estaba más unido a él que antes. Cuando Naruto había estado en el útero de Kushina, su chakra había influido en el niño al igual que su madre y su padre. Ese había llevado al desarrollo de esas marcas de bigotes en sus mejillas. Ahora, aunque tenía colas y orejas doradas con las puntas sangrando hasta el rojo, un rojo que coincidía con su propio color de pelaje con precisión. Era casi como si su breve mezcla hubiera convertido a Naruto en su, sin embargo, sacudiéndose eso, decidió concentrarse en los cambios aún más nuevos que ocurrían en el cuerpo de su prisión.
La afluencia de poder, pequeña como era comparada con la suya, hizo que la sonrisa regresara a sus fauces. El poder era oscuro, aunque no malvado, y como cuando los trajeron a este mundo, el cuerpo de Naruto cambió ligeramente. Pareció ganar una segunda red de chakra, excepto que no llevaba chakra y actuaba más como una simple reserva de energía. También parecía tener alas ahora. Eso fue curioso. El Kyuubi se preguntó ociosamente cómo sería volar, incluso si lo experimentaría desde el interior de su prisión. Al darse cuenta de que los cambios parecían estar terminando, Kyuubi volvió a recostar la cabeza y se quedó dormido. Las cosas se habían vuelto mejores y más interesantes para su contenedor que nunca. Tal vez era hora de un nuevo comienzo con el chico. Por otra parte, fue bastante divertido para el zorro irritar al mocoso y aterrorizarlo de su poder al darle pesadillas en las que perdía el control. Realmente solo el tiempo diría si el chico terminaría o no valiendo la pena esforzarse en guiar. Si lo era, el zorro sonrió ante las posibilidades en este nuevo mundo. Como decían, el cielo era el límite y ahora incluso podían volar, tan honestamente que el cielo ya se había caído al borde del camino. Tsunade. La imagen en el escritorio de Tsunade siempre parecía seguirla con la mirada. Borracho o sobrio, el chico parecía mirarla solo a ella. Por lo general, eso era suficiente para hacer que se burlara y se ocupara de sus asuntos, pero en sus momentos más débiles, Tsunade no pudo evitar mirar fijamente a la pequeña rubia por la que había regresado a Konoha. No importaba lo que algunos aldeanos creyeran o de lo que incluso ella se hubiera convencido a sí misma, la única razón por la que había regresado a este maldito pueblo había sido él. Ahora, 3 años después, se sentó aquí mirando una foto de él que ya estaba desactualizada cuando desapareció. Fue frustrante que las únicas imágenes que parecían existir de él fueran su foto de registro, la foto del equipo o el pequeño grupo de él disfrutando del tiempo con el tercer Hokage. Me pregunto cómo se verá ahora. Probablemente como una copia de Minato a esa edad, pensó con una risa sombría. Durante los últimos 3 años, Tsunade había hecho todos los esfuerzos posibles para buscar a Naruto. Incluso había ido tan lejos como para anunciar su verdadera herencia un año después de la búsqueda para tratar de reforzar los esfuerzos de su shinobi en busca de él. Aunque todavía no podía decir si estaba disgustada o feliz de que eso realmente hubiera funcionado por un tiempo. El fervor que usaron para buscarlo después de eso era más parecido a una manada de lobos cazando presas, nada se interpuso en su camino. Todavía no tenían idea de dónde estaba. La única noticia relativamente buena para la situación era el hecho de que Naruto seguramente no estaba muerto. Permaneció intacto en el contrato del invocador de sapos, lo que significa solo que, de hecho, todavía estaba vivo. Además, el hombre interno de Jiraiya con Akatsuki transmitió el conocimiento de que un miembro más nuevo del grupo, un miembro previamente desconocido llamado Tobi, había liderado el intento de captura y el ataque Kamui de Kakashi había interrumpido de alguna manera su teletransportación. Cuando Tobi llegó a la sede de Akatsuki en Rain Country, había resultado gravemente herido, pero el informe decía que las heridas parecían más de combate que de un jutsu fallido. Eso significaba que tal vez Naruto había sido rescatado por alguien. O simplemente había sido capturado por otra persona. De cualquier manera, él estaba realmente vivo en alguna parte. El truco estaba en encontrar dónde. La invocación inversa no había funcionado, y eso significaba que algún tipo de barrera los estaba impidiendo o que estaba tan lejos que el costo del chakra era simplemente demasiado para realizar la tarea. Sin embargo, eso parecía ridículo, ya que los sapos mayores podían invocar destellos a prácticamente cualquier parte del planeta. Habían jugado una vez con la idea de usar el Kamui de Kakashi para tratar de seguir el camino de Naruto, sin embargo, eso se descartó rápidamente cuando descubrieron que su Kamui parecía ser un boleto de ida en su estado actual. Hasta que dominara la habilidad, nadie usaría el Kamui de Kakashi para nada y, lamentablemente, ese camino se topó con un obstáculo. Afortunadamente, fue sacada de sus pensamientos sobre el chico por un suave golpe en la puerta antes de que la puerta se abriera y Shizune entrara tropezando con los 3 ancianos furiosos siguiéndola detrás. Recuperando el equilibrio, Shizune rodeó el escritorio para pararse al lado de Tsunade mientras arreglaba su ropa desaliñada de la sorprendentemente áspera anciana. Lo siento, Lady Tsunade, ellos se negaron a esperar a que yo le notifique su llegada. Shizune dijo con una mirada furiosa hacia el trío mientras era completamente ignorada. Está bien, Shizune. ¿Qué puedo hacer hoy por ustedes, honorables ancianos? Tsunade preguntó con un tono sarcástico.
Honestamente, los ancianos no eran horribles, bueno, Danzo era bastante horrible, pero Omura y Koharu simplemente eran propensos a afirmar sus opiniones cuando Tsunade estaba tomando decisiones. Los tres eran verdaderamente leales a la aldea, el único problema entre ella y ellos era la definición contradictoria de la aldea. Para Koharu y Omura, no se apartaba demasiado de su propia mentalidad. Sin embargo, simplemente estaban demasiado hastiados en su vejez. Demasiado dispuesto a sacrificar uno por muchos. Eso no quiere decir que no tuvieran corazón, de nuevo simplemente demasiado hastiados. Deberían haber sido retirados hace una década, pero su aporte aún era necesario de vez en cuando, por molestos que pudieran ser. Tsunade también era una persona hastiada. Naruto y Jiraiya la habían arrastrado a la posición de Hokage prácticamente pateando y gritando. Todavía se aferraba a los ideales de su abuelo y su tío abuelo de tratar al pueblo como una familia. Después de todo, su sensei había sido Hiruzen Sarutobi y el hombre había reinado durante tanto tiempo como Hokage y mantuvo el ideal de la aldea como familia durante tanto tiempo que generaciones enteras habían llegado a la edad adulta viéndolo como su propio abuelo. En el caso de su propio equipo, prácticamente también había reemplazado a sus padres. Danzo, por último, era el patriota supremo. Para él, Konoha era un ideal incuestionable, uno que tenía que ser protegido por cualquier medio necesario sin importar los sacrificios. Lamentablemente, su forma de pensar tenía un gran defecto, ya que estaba más que dispuesto a sacrificar a todos en el pueblo para proteger la idea del pueblo sobre las personas que lo componían. Su trabajo con su programa Root, tomando niños y convirtiéndolos en drones sin emociones o mentes rotas más apropiadas capaces de realizar cualquier acción si él o el Hokage se lo ordenan. Se suponía que su fundación se disolvería, pero todos en la sala sabían que ese no era el caso. Fue por eso que las tres decisiones ideológicas discutieron tan a menudo y con tanto fervor. Afortunadamente, solo Tsunade tenía la última palabra en los asuntos relacionados con la aldea, y aunque tomó en cuenta las palabras de sus asesores, hizo lo que ella misma sintió que era mejor para la aldea según lo dictaba su función. Tsunade, todavía tenemos que recibir su decisión con respecto a nuestro plan de acción propuesto. Koharu dijo con un suspiro cansado, sabiendo que estaba pinchando a un oso. El repentino destello de ira de Tsunade en sus ojos lo confirmó. ¿Oh? ¿Qué plan propuesto sería el anciano Utatane? Tsunade preguntó con una cantidad decente de calor en su voz. Vamos, Tsunade, seguramente te cansarás de este juego de ida y vuelta. Sabes tan bien como nosotros que con la muerte de Naruto Uzumaki, Omura dijo solo para quedarse corto ante el repentino pico de intención asesina. No dejes que tus emociones te controlen. Eres un Hokage, no una niña malcriada que actúa como tal. Danzo se burló casi completamente sin verse afectado por la abrumadora presencia de la mujer rubia cerca. Después de unos breves momentos, la intención asesina de Tsuande se retiró aunque su mirada permaneció. Omura suspiró tanto de alivio como de molestia. Tsunade, ¿crees que nos complace esta situación? Si bien no puedo decir que ninguno de nosotros fuera cercano al niño, sí lo cuidábamos. Recuerdo cuando era pequeño y se sentaba en la oficina de Hiruzen para pasar el tiempo. Y Koharu y yo estaríamos respondiendo todo tipo de preguntas sobre cómo era ser un shinobi. Koharu sonrió levemente. Era cierto, ni ella ni Omura habían estado particularmente cerca del chico como lo había hecho Hiruzen, sin embargo, les había importado. Era difícil no hacerlo, si él no hubiera tenido la carga de un Jinchuriki y su familia hubiera sobrevivido, ella habría sentido la necesidad de presionar a la familia del niño para que lo colocara en un camino diferente para la vida. Shinobi eran asesinos mercenarios en el núcleo y la idea de que uno como Naruto hiciera eso llenó incluso su viejo corazón con un poco de temor. Aún así, Naruto era hijo de los shinobi kunoichi más prolíficos en la historia moderna de Konoha, y heredero de uno de los clanes shinobi más grandes que han adornado su mundo. Además de eso, era un Jinchuriki, no importa ahora, lo que sucedió, sucedió y, por más trágica que sea la pérdida, debemos seguir adelante. Han pasado 3 años, y Konoha ha recibido demasiados golpes a su imagen de superioridad a lo largo de los años. Primero el ataque del Kyuubi, luego la invasión de Orochimaru y la muerte de Hiruzen, luego la pérdida no solo del último heredero del clan Uchiha, sino también del Jinchuriki de la aldea y heredero de Yellow Flash y Red Death. No podemos permitirnos este tipo de impactos contra nosotros. Cuanto más débiles parecemos menos misiones haremos y nuestra economía se estancará. Es imperativo que recuperemos nuestro prestigio. Danzo habló con su habitual monotonía. Lo que ustedes tres están sugiriendo podría llevarnos fácilmente a la guerra.
¿Sabéis que es correcto? Una que quizás no ganemos si somos vistos como los agresores. Tal como está, nuestros únicos aliados son Suna, Kusa y Taki y su plan convertiría a Taki en contra nosotros. Tsunade comentó. Tal vez, pero debemos intentarlo, además de la forma en que suena, solo los ancianos y el líder de la aldea en Taki nos desafiarían. Los aldeanos tratan a su guardián peor de lo que Konoha trató a Naruto cuando estuvo aquí. Es hasta el punto que la tienen viviendo en una choza fuera de la protección de su aldea. Por los sonidos, el joven jefe Jonin de Taki vería nuestro lado de las cosas si simplemente presionamos el punto de que sería mejor para ella vivir aquí en Konoha. Él es el hermano mayor de la niña. Después de todo, aunque sean medios hermanos, parece que están cerca el uno del otro. Koharu respondió. Eso hizo que Tsunade apoyara la idea a regañadientes. Todavía sería difícil negociar con el líder de Taki, ella lo sabía, pero tal vez tenían razón. Empujar el punto de darle a la chica en cuestión una vida mejor en Konoha, donde al menos la ilusión de la oscuridad la protegería del ostracismo y los abusos del público a diferencia de su casa parecía ser una mejor opción. Una miríada de pensamientos y emociones en conflicto pasaron por su mente ante el concepto antes de que lentamente volviera su atención a los ancianos que tenía delante. Si hacemos esto, entonces la carga de la niña debe permanecer en secreto. No dejaré que le hagan a ella lo que le hicieron a Naruto, especialmente si todo nuestro punto de venta es salvarla de ese trato allí. Ella se dio con un suspiro. Asintiendo, los tres ancianos se dieron la vuelta y se fueron, dejando a Tsunade con Shizune y el Ambu oculto como las únicas personas que quedaban en la habitación. Volviéndose hacia su aprendiz, Tsunade estaba al borde de las lágrimas, pero se mordió el labio mirando a la niña que consideraba algo entre una hermana menor y una hija. Tal vez tengan razón, Lady Tsunade. No podemos encontrarlo y no tenemos forma de contactarlo si el peor de los casos es cierto. Puede que sea hora de seguir adelante. Dijo Shizune, reprimiendo su propio sollozo ante la idea de no volver a ver al niño rubio nunca más. Quizás. Tsuande dijo casi en un susurro. Shizune, y ustedes cuatro, déjenme, si los necesito les haré una señal. Todo el grupo se fue, Shizune se alejó tranquilamente y el Ambu simplemente desapareció en un parpadeo de movimiento. Así que Tsunade se quedó mirando la foto obsoleta de Naruto como solía hacer. La Academia Kuo fue considerada como una de las principales instituciones educativas de Japón. Era una academia única, albergando grados desde la primaria hasta la universidad. Sus altos estándares y la tasa de éxito de sus exalumnos habían llevado a la academia a convertirse en una de las escuelas más respetadas no solo en Japón sino en el mundo, por lo que su cuerpo estudiantil vino de todo el mundo. Ese tipo de imagen generó un ligero sentimiento de arrogancia o al menos una conciencia de la importancia de la imagen. Así que no fue una sorpresa para la mayoría cuando el alumnado tomó la idea de la imagen de un paso más allá y la aplicó entre sí. En la Academia Kuo, la apariencia era imperativa y aquellos que más se destacaban incluso recibían epítetos para reflejar tal cosa. Los había en ambos extremos del espectro, por supuesto. Afortunadamente, la mayoría de los que tenían los apodos eran muy queridos y respetados. Podría decirse que el más alto en este tótem fue el de las dos grandes damas de Kuo. Rias Gremory y Akeno y Mejima. Tanto las niñas como los niños los adoraban. Tanto los niños como las niñas los deseaban. Sin embargo, ninguno se acercó a ellos, a excepción de su propia camarilla de otros estudiantes de buena reputación. Kiba Yuto, el príncipe de Kuo, era tan inaccesible como las dos grandes damas, aunque la mayoría de los niños lo despreciaban principalmente por celos, mientras que sus compañeras de escuela lo adoraban universalmente. Luego estaban, por supuesto, los dos más jóvenes del grupo. Consideradas las mascotas de la Academia Kuo. Koneko Touhou para las chicas y Naruto Uzumaki para los chicos. Aunque Naruto había ganado sus propios apodos personales por separado más allá de la mascota de la escuela. Sin embargo, la mayoría eran un poco exagerados para su gusto, por lo que Naruto castigaba a aquellos que le daban sus apodos con bastante regularidad. Dicho esto, por mucho que Naruto se había convertido en un verdadero caballero digno de llevar la marca del clan Gremory, tenía algunos problemas evidentes que ponían una tensión indebida en su rey. Esa era, por supuesto, su naturaleza bromista. Especialmente cuando se usaba para castigar a cualquiera que sintiera que lo merecía en Kuo. Al principio no había sido tan malo. Algunas bromas y cosas por el estilo aquí y allá en la finca Gremory. Incluso se había reído un poco a expensas de su hermano gracias a Naruto.
Sin embargo, fue cuando ingresó a la escuela secundaria y conoció a cierto trío que pareció impulsar su necesidad de bromas a toda marcha. Al igual que había aquellos con apodos en la parte superior de la cadena alimenticia social en Kuo, también los había en la parte inferior. Específicamente 4 de ellos, el trío pervertido y su contraparte femenina, la bruja pervertida. Estos 4 estudiantes de alguna manera llegaron a la lista de Naruto sin siquiera tener que encontrarse. Lo que Rías y los demás no sabían era que Naruto tal vez había estado desviando parte de su frustración por su padrino ausente de su infancia hacia las personas más similares que había conocido. Eso y, ya sea que el chico pudiera entender las emociones detrás de eso o no, definitivamente no le gustaba la forma en que miraban a sus amigos en la nobleza y a su hermana en la nobleza bajo Sona Citri. Era esta tendencia bromista del joven rubio hacia sus perversos estudiantes de último año lo que había llevado a Rías a su molestia diaria, transmitida a ella a través de su vieja amiga Sona. Más papeleo. Realmente necesitaba frenar la creatividad del chico con algunas de estas cosas. La factura por arreglar los baños del primer piso del ala este estaba mucho más cerca del precio de un auto de lujo nuevo de lo que podía explicarse razonablemente. Por otra parte, ver a los 3 pervertidos gritando después de la broma había valido la pena. Casi de todos modos. Oh, diablos, me está corrompiendo. Rías suspiró con una sonrisa exasperada. ¿Corromperte, dices? ¿Por qué Rías, no estarías teniendo pensamientos traviesos sobre tu lindo y pequeño sirviente ahora, ¿verdad? Una Akeno cercana bromeó haciendo que la pelirroja pusiera los ojos en blanco. Creo que te dejaré ese libertinaje Akeno. Siempre temeré por mi querido Naruto cada vez que finalmente actúes en una de tus horribles fantasías. Bueno, él, Kiba, Koneko, Gaspar, Sona, la nobleza de Sona y la mayoría de la población de la escuela. Realmente deberías tratar de limitarte un poco. Las cosas que murmuras mientras duermes. Rías dijo con un falso escalofrío al final, provocando una risita de su amiga más cercana. Vaya, estás muy juguetona hoy Rías. ¿Qué tienes en mente? Preguntó la Ravenete mientras se dejaba caer en el borde del escritorio para charlar más cómodamente con Rías. En respuesta, ella solo sonrió antes de pasarle una página a Keno. Mientras la otra chica leía el informe, Rías no podía evitar su sonrisa de suficiencia mientras observaba cómo los ojos de Akeno se agrandaban lentamente. Cuando finalmente volvió sus ojos morados hacia su rey y amigo, tartamudeó brevemente antes de que Rías se perdiera y se riera abiertamente de la cara de su amigo. Sí, ambos en un intento. Sabía que podían hacerlo, es tan emocionante. Rías exclamó con una sonrisa. Es maravilloso, ahora que Koneko y Kiba son de clase media como Naruto y yo, el único que aún no ha sido ascendido sería Gasper. Akeno dijo. Estaba un poco sorprendida por la facilidad con la que el caballo y la torre habían aprobado el examen, pero sabía que, de hecho, lo aprobarían desde el principio. Simplemente mostraba cuánto estaba dando frutos últimamente el entrenamiento adicional de la nobleza. Lamentablemente, el estado de ánimo alegre que Rías tenía al enterarse de que 2 de su nobleza habían sido ascendidos a la clase media se humedeció ligeramente ante la mención de su problemático obispo. Todos los miembros de su nobleza vinieron con una selección de problemas que los afectaban. Todos ellos habían sufrido algún tipo de abuso cuando eran niños, y todos ellos también habían sido casi asesinados por esos abusadores, o en el caso de Gasper y Kiba, asesinados con éxito por ellos. Afortunadamente, quedaba una breve ventana de tiempo después de la muerte en la que un diablo podía resucitar a alguien en su nobleza. Algunos otros demonios de clase alta habían llamado a su nobleza una banda de rechazados e inadaptados que la enojaban más que a su nobleza por alguna razón. El pasado de Gasper específicamente lo había llevado a problemas que lo mantenían aterrorizado por el mundo, solo confiando verdaderamente en Koneko, lo que hirió un poco el orgullo de Rías, ya que ella fue quien lo rescató. No es que eso realmente importara, pero la molestaba un poco. Lo que empeoró la situación fue que Rías, para todos los efectos, tenía un corazón sangrante. No se atrevía a obligar a Gasper a salir cuando él temía a todo y se temía a sí mismo al interactuar con todo. Cerrarse a sí mismo había sido pensado como una solución temporal después de todo. El Dampir tenía un Sacred Gear extremadamente poderoso, pero debido a su trauma y su miedo a sí mismo, apenas carecía de control para activar y desactivar su habilidad. El lío de escalofríos en el que se convirtió el niño ante la mera mención de la interacción social fue suficiente para que Ria se encerrara preocupada por él. Ver a uno de los miembros de su nobleza con tanto miedo o dolor la lastimó casi tanto.
Un empujón de Akeno, que la miraba con una sonrisa triste, trajo a Rías de regreso al presente. Después de todo, no había razón para insistir en lo que no se podía evitar hoy. Preocuparse por algo no lo arreglaría de repente. Hice que Naruto enviara a algunos clones para reunir suministros para la fiesta para cuando los demás regresen. Rías dijo mientras volvía a su papeleo. Las dos chicas se quedaron calladas por un rato después de eso. Rías continuó trabajando mientras Akeno miraba fijamente, primero a su amiga, luego después de un suspiro, por la ventana hacia los terrenos bien cuidados de la escuela. Realmente era un hermoso lugar para vivir. Si quisiera, Akeno sabía que tanto ella como Rías podrían hacer que sus cuerpos permanecieran en la edad que aparentaban ahora. Lo suficientemente mayores para ser consideradas mujeres, pero lo suficientemente jóvenes para ser consideradas niñas. Incluso podrían hacer eso, si no fuera por la montaña literal de presión que pesaba sobre los hombros de su amiga pelirroja. Tal vez un poco de buenas noticias podría ayudar a aliviar esa tensión. Normalmente, ella le diría a Naruto y él a Rías, ya que el chico tenía una sensación de alegría que duplicaba el efecto de las buenas noticias y amortiguaba el efecto de las malas. Todavía todo podría ayudar a la derecha. Antes de irse, Koneko me dijo que el otro día sintió un engranaje sagrado entre uno del trío pervertido. Olía a humo y lagartos, así que algo relacionado con los dragones. Akeno habló en voz baja. Rías dejó de escribir y miró su trabajo antes de mirar a Akeno con una leve sorpresa en su rostro. ¿Valdría la pena tener uno de esos chicos en su nobleza? Estaban molestos. Como demonio, ni ella ni Akeno estaban realmente molestos por la naturaleza perversa del niño. Un gran número de demonios eran sórdidos bastante prolíficos. Vino con el territorio después de todo. Dicho esto, los tres chicos llevaron esa naturaleza al extremo, hasta el punto de que incluso ella, una mujer diabólica de pura sangre, estaba molesta y desanimada por su comportamiento. Ah, y eso no es todo. Akeno dijo esta vez con una sonrisa tímida en su rostro. Rías se centró en el rostro de su amiga, sacudiendo los pensamientos de los pervertidos de su mente por un momento. Sentí una reserva de magia sobredesarrollada de esa chica Kiyu. El título de bruja pervertida podría ser más en la nariz de lo que se pretendía. La sonrisa de Akeno se convirtió en su sonrisa naturalmente seductora, algo que vino con haber nacido como un ángel caído. Bueno, parece que el pobre Naruto estará ocupado haciendo lo que mejor sabe hacer durante las próximas semanas. Rías dijo con una sonrisa mientras volvía a su trabajo. Akeno, por su parte, sonrió y animó levemente a su rey al pensar en nuevos miembros de la nobleza. Al salir de la habitación y regresar a la cocina que habían instalado para su salón del club a principios de año, Akeno contuvo la risa al pensar en la reacción de Naruto al recibir la orden de acechar a personas como el trío pervertido durante las próximas semanas. A pesar de todo el progreso que había hecho para ser un caballero más maduro bajo la tutela de la propia Benalena, todavía tenía momentos de pucheros bastante infantiles que Akeno encontraba demasiado lindos. Basta de pensar en eso por ahora, ¿qué pastel debo hacer para la fiesta que Rías quiere hacer? Oh, mejor que el pastel. Pastelitos. Akeno pensó mientras comenzaba uno de sus pasatiempos favoritos y sorprendentemente menos lascivos. Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos en otro video. No olvides suscribirte, activar la campanita y dar tu poderoso like. Chao. Omae wa mou